Muy bien, hermanos, vamos a leer la lectura de la palabra del Señor, el texto en el que vamos a estar meditando también esta mañana, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos ya a partir del versículo 12 hasta el 15. Así, la palabra del Señor. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues llegamos a estas exhortaciones finales del apóstol en esta carta, primera de Tesalonicenses. Y bien, pues no sé si os habrá pasado a vosotros algunas veces al leerlas, ¿no? Cuando estamos leyéndolas en casa, pues que uno pues puede tener la impresión, yo a veces pues me da, ¿no? Digo, esta impresión de que bueno, que aquí hay muchas exhortaciones, muchas cosas, se habla de muchas cosas, pero no se sigue forzosamente aquí un orden, que aquí el apóstol Pablo está hablando de muchas cosas, está tratando muchos temas, ¿no? Pero casi, no digo al azar, pero casi sin guardar un orden que se vea muy aparente, ¿no? Sobre todo pues a partir del versículo 16 veremos pues que serán unas exhortaciones no breves, ¿no? Y que se pasan de una a la otra. Y bien, pues la verdad es que hemos de decir que nuestra mentalidad, es decir, la manera como hemos sido enseñados en la escuela, no ayuda, ¿no? Precisamente para estar un poco en sintonía con lo que leemos a veces en la Biblia. Desde la escuela, digo, pues se nos enseña a hacer comentarios de texto, ¿no? A diseccionar un texto, a dividirlo por sus partes principales, a, por así decirlo, disecarlo, ¿verdad? A disecarlo. Y bien, pues en sí, esta es nuestra manera de verlo, de razonar, ¿no? Pero no es forzosamente la manera como Pablo escribía. Además de que Pablo escribía siendo guiado por la inspiración del Espíritu Santo, siendo guiado, siendo llevado por él. Entonces él ponía por escrito por el impulso del Espíritu Santo. Además de esto, pues no se tenía esta misma noción que nosotros tenemos, ¿no? De este orden que se ha de seguir las cosas. Hemos de verlo más bien como suena una melodía, ¿no? Una melodía o una canción, ¿no? Pues una nota lleva a la siguiente de una manera natural, ¿no? Y entonces pues suena bien, ¿no? Es el hilo, ¿no? Y después el conjunto, todo suena bien, todo suena bonito. Es más bien esta manera de ver las cosas, ¿no? De la melodía, en contraste de un poco, pues aquí el esquema, ¿no? Y del orden que, según nosotros, debería de guardar. Bien, pues entonces veíamos entonces, ¿no? En cuanto al hilo, ¿no? En cuanto a la melodía, en el versículo 11 decíamos, lo leíamos la semana pasada, consolaos los unos a los otros, y dice, y edificaos los unos a los otros, los unos a los otros, así como también lo hacéis. Vemos aquí que está hablando de los unos a los otros. Esta expresión es de la vida en común, de la vida de la iglesia, de la vida entre los cristianos, y habla de la edificación. Y bien, pues esto es lo que pues va a estar, de lo que va a estar hablando en estos versículos y lo que sigue. Y todo esto, pues un poco dependiendo de lo que habíamos visto en el capítulo 4, versículo 1. Allí fue cuando se comienza esa parte, decíamos, de exhortación o de aplicación de la carta, cuando decía Pablo, por lo demás, pues hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que recibisteis de nosotros
acerca de cómo os conviene andar y agradar a Dios, y que así abundéis más. Por lo tanto, vemos que está hablando bien de agradar, cómo agradar a Dios en general en todos estos capítulos, y en particular, más concretamente, de la edificación los unos con los otros en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, de la comunidad. Bien, pues en estos versículos 12 al 15, pues nos quedamos aquí pues para que lo podamos ver detenidamente un poco. Vemos tres aspectos, podemos decir, tres partes importantes de esta edificación, de esta vida cristiana o de esta vida de iglesia, de esta vida que tiene que haber entre los creyentes para que se agrade a Dios y que se edifique la iglesia. Y la primera parte importante, decimos, tiene que ver con los líderes, los pastores de la iglesia. Vemos el versículo 12, dice el apóstol: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y continúa, vemos el versículo siguiente: y que los tengáis en mucha estima. Entonces vemos, os rogamos, y ¿qué ruega el apóstol aquí? Básicamente dice dos cosas: que reconozcáis a los que trabajan, versículo 12, y que los tengáis en mucha estima. Entonces vemos aquí reconozcáis y los tengáis en mucha estima. Lo contrario de esto, ¿qué sería? Ignorarlos, como se dice hoy en día, pasar de ellos, ¿no? O también menospreciarlos, ¿no? Eso sería lo contrario. Y bien, pues que está hablando aquí de los líderes o de los pastores, está claro por la descripción del trabajo o de la tarea que hacen. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. El trabajar aquí es una palabra que está hablando de un trabajo fuerte, de un trabajo agotador, esforzado, de un trabajo penoso, ¿verdad? Y así es, pues así lo describe la palabra de Dios, el trabajo del ministerio, ¿verdad? Y pues el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Como decía un hermano, una expresión que describía pues esta obra, ¿no? En la iglesia, del ministerio y sobre todo pues de plantación de iglesias en particular pues reformadas y confesionales, ¿no? Pues que era como estar arando un campo con las uñas, ¿no? Bien, pues os rogamos que reconozcáis a los que trabajan de esta manera, esforzada, penosa, con mucha fatiga, entre vosotros. Y a continuación dice: os presiden en el Señor. Vemos entonces que claramente entonces se refiere a estos líderes. La idea es de aquellos que se ponen al frente para guiarlos, ¿no? Pero, en fin, no es que se pongan al frente solamente pues para, por así decirlo, pues no sé, para que la gente pues figure de pastor, ¿no? Ya pues, podemos presentar la congregación, al pastor, pues a los alcaldes o a quien sea para conseguir cualquier cosa, o el mismo pastor para figurar, ¿no? Decir, mira, yo soy aquí la persona, la personalidad, ¿no? Etcétera, etcétera. No es esto, sino que es la idea también, como la mayoría de comentaristas pues señalan, de cuidar. Vemos esto, pues por ejemplo, en Romanos 12, nos encontramos con esta misma expresión. Romanos 12 es también un pasaje muy parecido, que también habla de la vida en la iglesia, entre los creyentes. Y en el versículo 12 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vemos que está hablando del que preside. ¿Y está en medio de qué? Pues en medio de el que reparte y el que hace misericordia. Por lo tanto, por el contexto vemos a que no es el presidir para figurar o para destacar, es también, sobre todo, para el de servir, el de cuidar. Y bien, pues vemos esto mismo
claramente en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 8 y 14. La carta de Tito, encontramos el mismo verbo, y fijémonos como ahí se dice: palabra fiel es esta, y acerca de estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse. Vemos en la misma idea: procuren ocuparse, que se cuiden de hacerlo en buenas obras. Y el versículo 14: aprendan a sí mismos los nuestros a ocuparse, que se cuiden de hacer esas cosas, que procuren hacerlas. Entonces vemos que esto da bastante con más precisión, entonces, esta idea del presidir de los líderes o de los pastores, que es para cuidarse de ocuparse en esforzarse en hacer la obra del ministerio. Y después, en tercer lugar, vemos, dice, acerca de esta obra: y os amonestan. Esta es en el original una palabra muy interesante, porque literalmente es poner la mente, podríamos decir, en su sitio. Poner la mente en su sitio. Es una idea de corregir, ¿no? Es la idea de, a veces, hasta confrontar. Es la idea de también, bueno, pues no solamente decirle: mira, aquí tienes que hacer las cosas y ya está, ¿no? Hazlo tú y ya está, sino también ir dirigiendo. Bien, pues es una de las ideas principales que están detrás de la consejería cristiana, ¿no? Y bien, pues esto era algo también importante en el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo lo vemos en, por ejemplo, Hechos, capítulo 20, versículo 31, cuando él se despidió de los ancianos. En el libro de los Hechos, en Éfeso, dice, Hechos 20, 31: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O también en Colosenses capítulo 1 y versículo 28. Colosenses 1, versículo 28. Cuando dice: ¿a quién? Está hablando de Cristo. ¿A quién nosotros anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Amonestar de esta manera. Por lo tanto, vemos que lo hacía el apóstol Pablo. Y es algo que, por lo tanto, también se tiene que hacer, ¿no? Es algo que también comporta un ejercicio de, sí se puede decir, de autoridad. Y bien, pues no es algo que, no digo que es algo que tengamos que estar haciendo continuamente, ¿no? De estar pues dirigiendo así siempre la vida, continuamente a la gente, pero si nunca se hace, si nunca se amonesta de esta manera, pues está también faltando algo importante dentro del ministerio. Y bien, pues entonces vemos, estas son estas 3 cosas: aquellos que trabajan de esta manera esforzada entre vosotros, os presiden, que se cuidan y se ocupan del Señor de vosotros, y os amonestan. Y bien, pues decían que lo reconozcáis y que lo tengáis en mucha estima. Bueno, pues literalmente también está la palabra con amor. Está hablando, por lo tanto, no solamente de un sometimiento, etcétera, etcétera, sino que tiene que haber esa estima, tiene que haber ese afecto, ese reconocimiento, pero también pues ese afecto y ese amor. ¿Por cuánto? ¿Por qué causa? Dice, porque hacen la obra del Señor. Y esto pues se lo dijo a los tesalonicenses, pues seguramente es porque tenían también necesidad de ello, porque hay esa tendencia, ¿no?, a veces a ignorar, ¿no?, y como decíamos, a veces hasta incluso menospreciar a lo que le ocurría al apóstol Pablo en Corinto, que ahí directamente lo menospreciaban, ¿verdad? Bien, pues vemos que es una tendencia bastante general, ¿no?, a tener este tipo de actitud, y cuando esto se da, lo que hemos dicho al principio, pues no se agrada al Señor y tampoco contribuye a la edificación de la iglesia. Y fijémonos, ¿no?, que a continuación, en el versículo 13 dice: tened paz
entre vosotros. Justamente después de todo esto, pues sin ninguna relación podríamos decir, pero sí tiene esa relación, ¿no? Tened paz. Cuando no hay este reconocimiento, pues es la mejor manera de que en la congregación pues, se vaya por todos los sentidos, en todas las direcciones, y pues pueden haber conflictos y pueden haber problemas entre los mismos creyentes. Bien, pues esta era, como decíamos, la primera parte importante de esta vida en comunidad que habla el apóstol Pablo aquí. La segunda, que vemos a continuación en el versículo 14, que está hablando de la exhortación mutua. Vemos, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bien, pues ya decíamos, ¿no? Pues sí, la tarea pastoral, pero fijémonos que cuando está aquí hablando de... aquí está hablando de los creyentes. Os rogamos, hermanos, que amonestéis. Está hablando entonces aquí en general a los creyentes, por lo tanto sí, el pastor lo tiene que hacer, pero vemos que también, no solamente él, tiene que estar, dice, amonestando a los que andan desordenadamente. Esta palabra, ¿no? Andar desordenadamente es interesante. Está refiriéndose en el original a los soldados así indisciplinados o rebeldes, ¿no? Que, bueno, pues está el ejército que marcha en formación y, bueno, pues ellos un poco por su lado, ¿no? O que no guardan el paso de la compañía o que simplemente no andan, o soldados que son rebeldes, ¿no? Bien, pues seguramente pues está hablando aquí de los cristianos que están completamente viviendo al margen de la vida normal de los creyentes, que se compone del trabajo, de la familia, etcétera, etcétera, de aquellas personas que no trabajaban para nada, que estaban tal vez esperando esta venida inminente del Señor Jesucristo y estaban pues sin trabajar, intentando llevar también la vida de todas las personas. De estos habla el apóstol Pablo, en todo caso, mucho en 2 Tesalonicenses, podemos leerlo, en el capítulo 3, versículos del 6 al 12. Fijémonos, ahí se extiende mucho más acerca de ellos. Con lo cual vemos que, bueno, pues no se solucionó ese problema con la primera carta, persistió, es algo persistente. Leemos allí, dice: pero os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros, porque vosotros mismos sabéis cómo debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos de noche y de día, con trabajo y fatiga, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros un ejemplo, para que nos imitarais. Porque aún estando con vosotros os mandábamos esto: si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que entre vosotros algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Y a los tales mandamos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo, coman su propio pan. Trabajando con reposo, coman su propio pan. Y estas son las ordenanzas que daba el Señor, también los apóstoles, que, bueno, pues tenemos unas responsabilidades a cumplir en esta vida, que no hemos de tener una vida, pues, digamos, monacal, ¿no? Hemos de cumplir las responsabilidades de trabajo, con la familia, etcétera, etcétera. Bien, pues vemos, los cristianos entonces tenemos el derecho, podemos decir incluso la responsabilidad de, si vemos a un hermano que no está andando correctamente, llamarlo aparte y decirle: oye, mira, esto que estás haciendo no está bien, no es conforme a la palabra del Señor, no es correcto, ¿no? Tienes que planteártelo, ¿no? Tenemos que animar y exhortar mutuamente, incluso amonestar. Y no solo eso, porque a continuación dice que consoléis a los de poco ánimo.
que consoléis. Vemos, es la palabra que veíamos en el capítulo 4 cuando hablaban del regreso del Señor Jesucristo. ¿Y eso por qué fue? Porque había gente en la congregación, capítulo 4, versículo 13, que se entristecían. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Es posible, por tanto, que estén hablando de estos, de gente que había perdido a algún familiar, algún hermano, alguna hermana, algún marido, alguna mujer, algún hijo, y que no acababa el hombre de reponerse, o la mujer de reponerse. Decía pues, consolaos, consolaos, consolaos. Bien, pues hoy podríamos decir, a lo mejor la gente que tiene depresión, ¿no? O la gente que tiene, pues no sé, problemas personales o problemas emocionales, ¿no? Consolarlo. Pero ¿cómo le consoló el apóstol Pablo? Pues le consoló con la palabra de Dios, le consoló pues con la enseñanza de la palabra de Dios apropiada, que era la enseñanza acerca de la resurrección y de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que da a los cristianos consuelo, con lo cual vemos, hemos de consolar, sí, pero no pues como a lo mejor intentan consolar la gente del mundo que no tienen esperanza, ¿no? Vamos a intentar consolar entonces con la palabra del Señor, con aquello que es nuestra fe, con aquello que es nuestra esperanza. La tercera cosa que dice el apóstol Pablo que tienen que hacer los creyentes en la iglesia, dice sostener a los débiles, ¿no? No dice que los débiles sostengan a vosotros, los fuertes, no. No, hemos de sostener a los débiles. Los débiles es, podemos verlo así también, lo contrario de lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 16 y versículo 13. Cuando dice que estéis... ¿no es esto? Sí, versículo 13, perdón, estaba mirando otro. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, ¿no? Aquellos que son fuertes, que se portan pues valientemente, ¿no? Como dice Josué 1:8, ser fuerte y valiente. Y por supuesto que lo hemos de ver así, pero también hay gente que es a veces débil y se encuentra débil. Hoy diríamos los inestables, ¿no? Los inestables en la fe. Bueno, pues hemos también de sostenerlos, de llevarlos, por así decirlo, ¿no? De sostenerlos para que no acaben en el suelo, ¿no? Sostenerlos. Y por último, fijemos lo que dice también, que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. Y la paciencia sabemos que comporta tiempo. La paciencia comporta tiempo. Y las cosas buenas también recorren tiempo. En el campo, las malas hierbas no requieren mucho tiempo. Para un buen árbol, un roble o un nogal se requieren muchos años, ¿no? E incluso las cosas, por ejemplo, los productos de la huerta que se tienen cada año, ¿verdad? Pues también se requiere tiempo, se requiere trabajo. Se tiene que quitar las malas hierbas, se tiene que arar, se tiene que plantar, se tiene que regar, se tiene que cuidar, que no venga el pulgón, etcétera, etcétera. Es decir, que requiere tiempo y requiere cuidado y requiere, por tanto, paciencia, ¿no? Y es así también con el creyente, ¿no? No podemos pensar que el creyente, después de la conversión, de conocer al Señor, pues va a ser perfecto y va a ser, pues, sin ningún problema. La santificación es progresiva. Los cambios en la vida de las personas a veces no son tan rápidas como nos gustaría a nosotros, como deberían ser también. Y hemos de ser pacientes, pues dice, para con todos. Bien, pues este es el conjunto, si lo vemos, ¿no? Sí, se tiene que amonestar, ¿no? Corregir, por una parte, pero por otra parte dice consolar, dice sostener, y dice ser paciente, por lo cual si ponemos estos 4 verbos juntos, ¿no? Vemos aquí el perfil de lo que dice aquí el apóstol Pablo no es un perfil de iglesia o de creyente, un perfil duro, ¿no? Un
están, pues, podemos decir, sí, legalistas y duros, ¿no? Y que realmente un trato difícil y que siempre le está cargando a la gente, ¿no? En vez de intentar llevarles, ¿no? Pero tampoco, por otra parte, son unas iglesias completamente maternales, ¿no? Que no dicen nada a nadie, ¿no? Porque llegado el caso, si se tiene que dar un toque de atención, se tiene que dar. Y si se tiene que dar, pues también, ponerse serio, se tiene que hacer, ¿no? Y el apóstol Pablo, como hemos visto a lo largo de la carta, exhortaba, también rogaba, y exhortaba y amonestaba, ¿no? Bien, pues este es el perfil, el carácter que hemos de tener como creyentes, y esto es lo que, como decíamos, edifica, y esto es lo que también agrada al Señor. Y el tercer aspecto, tercera parte importante de esta vida en comunidad cristiana, de iglesia, como lo queramos llamar, es la prolongación de todo esto. Vemos, ¿no? La nota siguiente suena bien, no le busquemos tampoco mucha relación, ¿no? Suena bien, ¿no? Que seáis pacientes para con todos. Bien, pues dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno para siempre, los unos para con los otros y para con todos. No ser, entonces, vengativo, sino estar marcado, ¿por qué? Por lo contrario, un espíritu manso, mansedumbre, y de benignidad, Bien, pues fijémonos, ¿no? Dice que estemos alerta, ¿no? Que esto no ocurra, ¿no? Dice, mirad, ¿no? A los pastores, a los creyentes igual, ¿no? Mirad que ninguno haya que tenga estas actitudes. Es posible, por lo tanto, ¿no? Sí, porque estamos en esta vida, estamos marcados todavía por el pecado, es posible que alguien nos haga algún daño, ¿no? Es posible que recibamos daños del mundo, de los no creyentes, por descontado, ¿no? Pero también es posible que recibamos de creyentes mismos, ¿no? Bien, pues entonces, fijémonos que ambos grupos están aquí, pues, contemplados. Cuando dice, seguid lo bueno siempre, los unos para con los otros, que es la expresión de los creyentes, los unos para con los otros y para con todos, es decir, para con los creyentes y también con el mundo. Tanto los creyentes como el mundo, pues nos pueden hacer daño. Es de pensar que los creyentes, si son verdaderos creyentes, no te lo van a hacer a propósito, no te lo van a hacer, pues, queriendo, ¿no? Si tú eres un hijo de Dios, ¿no? Porque eso, pues, demostraría poco amor fraternal, y eso, pues, bueno, hemos de tener en mente lo que dice el apóstol Juan en la carta acerca del amor fraternal y del aborrecer al hermano. Si uno hace un mal a un creyente aborreciéndolo, es una cosa muy grave. Pero bueno, pongámonos en el mejor de los casos siempre, que los creyentes, por descuido, por inadvertencia, por lo que sea, nos hagan un daño, gente del mundo, ¿no? Pues también no lo pueden hacer, ¿no? Bueno, pues entonces fijémonos en que no hemos de recurrir, primer recurso, ¿no? La venganza, ¿no? Porque no nos toca primeramente a nosotros la venganza, porque la venganza es propiedad del Señor. El Señor es el propietario de la tierra y del mundo y todas las cosas, ¿no? Del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Él es el propietario de todas las cosas. Y también dice, mía es la venganza, es su propiedad, mía es la venganza. En Deuteronomio, en 32, en el canto de Moisés, y también en el Nuevo Testamento, lo dice en Romanos 12, y decíamos que es un pasaje muy interesante porque también está hablando de la vida en comunidad y también acaba con la venganza. Y en el capítulo 12, versículo 19 dice, amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el apóstol Pablo mismo dice esto en la primera carta de Tesalonicenses, y lo vimos en el capítulo 4, cuando estaba hablando, pues, de digamos, sí, el comportamiento, la santidad que se tiene que guardar, ¿no? En cuanto, pues, sí, a la vida marital, al sexo, que no haya, pues, fornicación, que no haya, pues, tampoco adulterio.
y pues de que nadie dañe en esto a nadie, dice en el versículo 4, versículo 6, que nadie se exceda ni engañe a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, con lo cual no es solamente una venganza como vemos así en general para el mundo, sino que también, llegado el caso, el Señor puede vengar esto entre personas a que puedan teóricamente ser cristianos, ¿no? Y que hagan este daño, ¿no? Pero digo, en principio no hemos de ser guiados por este deseo de que reciban su merecido, ¿no? Porque si es por merecimiento, hemos de recordar lo que nosotros también merecemos, ¿no? De parte del Señor, y que el Señor pues nos ha perdonado mucho más, porque nosotros merecíamos también pues castigos, juicios, condenación eterna, y el Señor nos ha librado por gracia y por misericordia. Por lo tanto, nuestra primera reacción, ¿cuál ha de ser? Acordémonos de Jesús en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O Esteban, cuando era muerto, lo estaban apedreando, dijo: Señor, no les imputes, no le tomes en cuenta este pecado. Por lo tanto, si nos hacen el mal, nosotros hemos de tratar de devolver que el bien y estar orando por ellos, por los enemigos, ¿no? Y de esta manera, como dice Jesús en el Evangelio y también Pablo en Romanos 12, se amontonan ascuas de fuego sobre su cabeza. De esta manera se le calienta la cabeza con sentimientos de culpa y pueden ver pues que verdaderamente la culpa está en ellos y que la otra persona, en este caso nosotros, somos hijos de Dios y puede por la gracia de Dios entonces venir al arrepentimiento. Y esa debe ser entonces nuestro primer deseo, nuestra primera reacción, podemos decir nuestro instinto, lo que hemos de anhelar ver. En definitiva, pues para concluir esto acerca de este espíritu vengativo, recordemos también lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9, primera de Pedro 5, 8 y 9, cuando dice, los 5 es, perdón, el capítulo 3, voy a parar yo, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice: y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros fuisteis llamados ¿para qué? Pues para que heredarais bendición. Bien, pues, en definitiva, esto es el cuadro que nos presenta el apóstol Pablo, como decimos al principio, para la edificación, para agradar a Dios en nuestra vida como iglesia, ¿no? El primero, tener esta estima, este reconocimiento por los pastores por causa de su obra, como estamos viendo. También, pues, en segundo lugar, la exhortación mutua, ¿no?, que hemos de tener unos con otros. Y por último, este espíritu manso, benigno y no ser vengativo, no sea el rasgo de nuestro carácter, ¿no? Y este pues es el tipo de iglesia que hemos de entre todos aspirar, ¿no? Lo que personalmente deseo y que debo desear yo primeramente para mí mismo, ¿no?, y ser pues modelado a lo que nos encontramos aquí en la palabra de Dios, y la iglesia igual, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el hecho de venir a la iglesia no sea una tortura para nadie, ni sea algo, digamos, que nos daña, ni que nos, incluso a veces podemos decir, destruye, ¿no?, sino al contrario, nos edifica, nos hace bien, edifica nuestra fe. Seguimos mejor al Señor, estamos más fortalecidos como creyentes y la iglesia también se ve beneficiada. Bien, pues esto es también lo que hemos de estar pensando, ¿no?, estas características para buscarlas, ¿no?, que el Señor pues nos la dé.
De manera que esto pueda ser nuestra, por así decirlo, carta de presentación, ¿no? De aquellos que puedan estar diciendo mal de nosotros, ¿no? El mundo u otros, ¿no? Pues bueno, pues que puedan ver por nuestras obras, nuestros hechos y nuestras palabras, ¿no? Pues justamente lo contrario, que no haya entre nosotros rencor y ser movido, pues fácilmente, hemos de estar pues siempre pensando y deseando el bien para los demás, pero ocupándonos, como vemos, en lo que nos dice la palabra de Dios, cómo hemos de comportarnos entre los creyentes, ¿no? Y bien, pues tiempo vendrá, si así el Señor lo quiere, si el Señor así lo dispone, cuando ellos puedan reconocerlo también y puedan pues, reconocerlo, y el Señor pues también pueda confirmar aún más la obra, ¿no? Y pues nos haga también, esperamos, sí, crecer, ¿no? Crecer para, como iglesia, para su gloria. Bien, pues hermanos, que así sea, que la gente pueda ver que somos los hijos de Dios porque reflejamos el comportamiento de nuestro Padre que está en los cielos. Dice el Señor Jesús, ¿no? Sed vosotros perfectos como nuestro Padre, como perfecto es vuestro Padre que está en los cielos. Que así sea, el Señor bendiga su santa palabra. Amén.